Hoy conoceremos la Calcografía Nacional, un proyecto de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, España. La Calcografía Nacional es un importante proyecto que inició en 1789, con la intención de concentrar los encargos de la imprenta real y desarrollar directamente las publicaciones de la monarquía. Desde entonces, la Calcografía Nacional se ha dedicado a conservar todas las planchas de grabado utilizadas en dichas publicaciones, las cuales son parte importante para contar la historia de este país. Por su antigüedad y relevancia, esta institución ha permitido preservar de manera cuidadosa una gran cantidad de planchas, documentos y procesos del grabado calcográfico, contando así con uno de los acervos más completos de matrices calcográficas en el mundo. Una de las colecciones más importantes con las que cuenta el acervo de la Calcografía Nacional es la que preserva las láminas al aguafuerte realizadas por Francisco de Goya, pionero de la estampa moderna, debido al uso que dio al grabado como medio de expresión para su mundo interior y sus reflexiones en torno a la sociedad de su época. En la actualidad, las planchas realizadas por Goya han dejado de imprimirse, y una selección de ellas se expone de manera permanente como objetos artísticos por ser consideradas obras maestras del grabado. En el sitio de la Calcografía Nacional puedes conocer las estampas de su serie Caprichos, en donde representa de manera crítica las costumbres de la sociedad noble de España de finales del siglo XVIII. Una parte de la serie representa imágenes más realistas a manera de sátira, y otra parte aborda el absurdo a través de imágenes fantásticas. Además de esta colección icónica, la Calcografía Nacional resguarda matrices calcográficas que datan desde el siglo XVI hasta la actualidad, incluyendo una colección de grabado contemporáneo. Otros recursos que ofrece la institución a través de su portal de Internet son manuales relativos a las técnicas del grabado, como por ejemplo el Diccionario de Arte Gráfico, en donde se presenta una amplia variedad de técnicas, procesos, materiales y terminología especializada de la gráfica, así como una guía para la catalogación de estampas. Puedes aprovechar estos recursos educativos y sus galerías digitales a través del sitio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en www.realacademiabellasartesanfernando.com. Buen día amigos, mi nombre es Gabriela Olvera. Soy la encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosino de Bellas Artes. Hoy leeremos a Vicente Riva Palacio, Adiós Mamá Carlota, publicada en el libro Antología de la Poesía Mexicana del siglo XIX de la colección 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica. Se dice que cerca de 30,000 chinacos entonaron esta canción en la ciudad de Querétaro durante el trayecto que llevó al fusilamiento de Maximiliano. Adiós, Mamá Carlota, versión de Eduardo Ruiz. 1. Alegre el marinero con voz pausada canta, y el ancla se levanta con extraño rumor. La nave ve en los mares botando cual pelota. Adiós, Mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor. 2. De la remota playa se mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y del traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós, Mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor. 3. Acábanse en palacio tertulias, juegos, bailes, agítanse los frailes en fuerza de dolor.
La chusma de las cruces gritando se alborota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor. 4. Murmuran sordamente los tristes chambelanes. Lloran los capellanes y las damas de honor. El triste Chucho Hermosa canta con lira rota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor. 5. Y en tanto los chinacos que ya cantan victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor, dicen mientras el viento tu embarcación azota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor. Amigos, nos vemos en el próximo poema. ¡Hasta pronto! José Guadalupe Posada fue un grabador, pintor, ilustrador y caricaturista mexicano. Él nació el 2 de febrero de 1852 en la ciudad de Aguascalientes. Desde pequeño era un chico muy creativo y muy bueno para dibujar. Y es por esto que su hermano Cirilo pues lo inscribió en la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes. A los 16 años comenzó a trabajar como aprendiz en el taller de José Trinidad Pedroso y fue ahí que aprendió litografía. Podríamos decir que su primer trabajo importante llegó en 1871, cuando creó una serie de 11 litografías para el periódico El Jicote, en las cuales hacía crítica política. Fue así que desde entonces se desempeñó como caricaturista político. Más adelante dio clases de litografía en la Escuela Preparatoria de León, Guanajuato, y ahí abrió su propio taller. A raíz de las inundaciones que hubo en aquella época en León, Guanajuato, en 1888 se trasladó a la Ciudad de México. En la Ciudad de México trabajó en gran cantidad de publicaciones y periódicos. Entre ellos podríamos mencionar La Patria Ilustrada, Revista de México, El Aguizote, Nuevo Siglo, Gil Blas, El Hijo del Aguizote, entre otros. Sus caricaturas de calaveras eran muy apreciadas y comprensibles para el público en general, ya que en aquellos tiempos mucha gente no sabía leer ni escribir, y estas caricaturas estaban dirigidas a la clase obrera y criticaban la desigualdad social. También, José Guadalupe Posada ilustraba las tradicionales calaveras literarias para el Día de Muertos. Su calavera más famosa es la calavera garbancera, que después fue llamada Catrina, gracias a Diego Rivera, pero esta calavera merece ser un tema aparte.
Yanga y los demás que le acompañaban, viendo que no era posible resistir más, huyeron para los bosques, no dejando en poder de sus enemigos más que algunos cadáveres. Aquello era un triunfo, pero un triunfo tan efímero como costoso. Los negros que habían huido volverían a hacerse fuertes en otro lugar y sería necesaria una nueva batalla que no daría más resultado que el que ésta había dado. Conquistar a fuerza de sangre una posición que había necesidad de abandonar a poco tiempo y con el temor de volverla a encontrar defendida al día siguiente. Y aquella era una campaña tan penosa como estéril en sus resultados. Los negros habían perdido a alguna gente, pero en compensación lo mismo había sucedido a sus perseguidores. La proporción era perfecta. El fragmento que acabo de leerles pertenece a la crónica o cuento Los 33 Negros de Vicente Riva Palacio, que aparece en el libro El Libro Rojo, publicado en 1870, hace más de un siglo, y sin embargo la vigencia de este texto sigue presente, ya que a través de la literatura se nos recuerda la importancia de ciertos grupos poblacionales que han aportado a la historia de nuestro país. Las poblaciones afromexicanas o afrodescendientes hoy están siendo reconocidas por el Estado y a través de la literatura podemos acercarnos a esas realidades, reconocer sus luchas y el esfuerzo que han venido realizando desde siempre para lograr el reconocimiento de sus derechos humanos. El protagonista, Gaspar Ñanga, de esta historia, fue el primero que lideró una rebelión de esclavos negros y logró firmar un convenio con el virrey para establecer el primer pueblo de afromexicanos libre en Nueva España, es decir, San Lorenzo en Veracruz, actualmente un pueblo conocido como Yanga, en honor a este personaje histórico que ya forma también parte de la literatura. Yo los invito a unirse a nuestro curso Historia de México a través de la literatura en su segunda edición, en el que estaremos analizando estos temas de nuestra historia a través de la literatura. Y nos vemos hasta la próxima. Si aún no has visto la película Macario, estas fechas son ideales para verla. Macario es una película mexicana de 1960, dirigida por Roberto Gabaldón. Trata sobre acontecimientos en la relación entre el indígena Macario, interpretado por Ignacio López Tarso, y la muerte, interpretada por Enrique Lucero. Se trata de una adaptación de la novela de Bruno Traven, con un final en el que se nota la influencia del cuento La muerte madrina, también conocido como El ahijado de la muerte de los hermanos Grimm, del cual derivó la obra original. Este filme ocupa el lugar 59 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, según la opinión de 25 críticos y especialistas del cine en México. Además, fue la primera película mexicana nominada al Oscar como mejor película en lengua extranjera. En 1961, en Valladolid, España, obtuvo el premio del Instituto Ciudad de Valladolid, placa de plata y pergamino. En Santa Margarita, Italia, ganó el premio Copa de Plata. En 1960 se le otorgó el premio Diploma al Mérito en el Festival de Edimburgo. E Ignacio López Tarso recibió premio en el Festival de San Francisco. Fue exhibida en el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la mejor fotografía para Gabriel Figueroa. No te la pierdas.
La danza en el Renacimiento. Con el Renacimiento se produce un cambio de actitud y mentalidad frente al conocimiento y la percepción del mundo. Para el humanismo, movimiento intelectual de la época, el hombre pasa a ser el centro de la cultura y del pensamiento. Esta consideración tiene un efecto importante para el desarrollo de las artes, aunque en lo relativo a la danza, los cambios vienen dados por la nueva organización social. Las ciudades italianas, dominadas por grandes señores y enriquecidas por la burguesía, clase social que hace su aparición entonces, compiten entre sí en ofrecer espectáculos a los visitantes extranjeros para mostrar su riqueza y poder. La danza recobra con estos espectáculos su posición perdida. Aparecen en este momento y en Italia los primeros manuales prácticos de danza, siendo el primero de ellos de 1450, cuyo autor fue Domenico Piacenza, considerado el primer coreógrafo de la historia. En su tratado de Arte saltandi et chorias ducendi, Piacenza establece ya los elementos fundamentales de la danza, como son el compás de medida, que es la musicalidad, la manera, que es el carácter del bailarín e interpretación, la memoria, que es la fijación de pasos y evoluciones, la división del terreno, el espacio, y el aire, la calidad del salto. También clasifica los pasos de la danza en naturales, como el andar, y accidentales, como el paso corrido, cambio de pie, etc. Este tratado teórico vino motivado por la práctica habitual de la danza en medios cortesanos y populares. Hay que destacar la colaboración que los artistas del Renacimiento, como Da Vinci y Botticelli, prestaron a la danza con el diseño de escenografías muy complejas. Por esa misma época y por influencia italiana, se produce en Francia el nacimiento del ballet cómico, que será el germen del ballet moderno. Su introducción en Francia se debe a Catalina de Medici, esposa del duque de Orleans. El ballet cómico era un gran espectáculo cortesano para recepciones de embajadas y grandes invitados, donde predominaba el diseño espacial sobre la creación de pasos. Los bailarines no precisaban unas cualidades físicas especiales, sino que su actuación requería decoro, elegancia y porte. Se considera el primer ballet de la historia, con todas las salvedades hechas. La representación del ballet cómico de la reina Louise en 1581, dirigido por el francés de origen italiano Balthazar Buchayel. Duraba 5 horas y narraba la historia de la hechicera Circe. Su principal valor era la unidad temática y artística. Representaba la unión culminante de los gustos italianos y franceses en estética coreográfica. Cuando el ballet de corte declina en Francia, Inglaterra toma el relevo y durante el siglo XVII, a imitación de los franceses, la danza se convierte en el espectáculo cortesano más apreciado, conocido con el nombre de masqués. Sin embargo, su origen está en los llamados revels, entretenimiento cortesano donde se unía la música y la poesía, con un vestuario suntuoso y la aparición de danzas. En estos revels participaba toda la corte, incluidos los propios reyes.
Enrique VIII importó de Italia la llamada masquerie, que recibió en Inglaterra el nombre de masqué. Combinaba el canto, el diálogo y la danza, todo unido por un argumento. Se introdujo un elemento nuevo, la antimasqué, en la que la danza se aislaba como arte autónomo. Su hija, la reina Isabel, continuó esta tradición a la que era muy aficionada.